Bueno, ¿qué hubo, gente? Bienvenidos. Estamos para hablar de economía, estamos para hablar de lo de las consultas, lo que realmente se paga por las consultas, lo que significan los fondos de inversión en el mundo, quiénes son realmente los dueños del planeta. ¿Qué es eso de BlackRock? Realmente, ¿cuál es el poder de esa gente? Son literalmente los que manejan el mundo. Vamos a hablar de todo eso con el profe Andrés Arellano. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, Pablo, feliz de verte. Encantado, como siempre, estar acá. Para mí un honor, una felicidad, una dicha inmensa, mejor dicho. Qué chévere, hermano. Es una alegría también verte. A la gente que está por ahí, que se diga dónde están, de dónde se conectan. Vamos a empezar, hagan sus preguntas, digan lo que quieran, porque para eso es este canal. Bueno, por cierto, hermano, me están diciendo aquí que cómo así, que a ti también te tiene Andrés Pastrana bloqueado. No, si Andrés Pastrana nos tiene bloqueados a todos. ¿Cómo nos va a tener Andrés Pastrana bloqueados a todos? Si el hombre tiene tantísimas cosas que explicar y en este país no se dan explicaciones, ¿no? Eso es un honor que lo tenga uno bloqueado a ese señor. Y a toda esta gente que está hablando de la trama Epstein con frivolidad, a toda esta gente que no es capaz de hablar de las víctimas, a toda esta gente que no es capaz de decir la palabra sionismo, genocidio, que no es capaz de pedir la paz, toda esa gente le decimos cobardes, tibios. Este no es un país para tibios, es un país para luchar por la paz. Es un país para que un defensor de derechos humanos sea presidente de Colombia, ¿o no, Andrés? Uy, sí, creo que es un gran cambio en lo que tiene que ver con la cultura política del país. Un filósofo, además, Mm, sería una voz diciente en lo que Colombia necesita, que es repensarse políticamente en gran parte. exactamente, hermano. Ojalá. Y yo creo que las cosas le van a acompañar. Se está dando todo. Se están dando unos momentos políticos muy impresionantes de geopolítica. Podemos decir que si el señor Alex Saab sigue en la mira de los Estados, ya está detenido, sigue en la mira de los Estados Unidos, pues su abogado tendrá que dar explicaciones. Eso le va a quedar mucho fuelle. Pero es que se va desinflando porque esos techos de cristal que tiene toda esa gente que tiene rabo de paja van explotando poco a poco. Mientras que una persona impecable, como es Iván Cepeda, sigue subiendo como la espuma. Hombre, a menos que la encuesta la haga semana, ¿no? Bueno, ya sabemos, como dijo Homero Simpson, ¿no? Todas las estadísticas mienten, el 70% de las personas saben eso. Y Sí, creo sí, que sí. sí, o sea, creo que aquí quien paga determina quién es el ganador en las encuestas. Y ya tenemos mucha experiencia de fracaso de encuestadoras en este país como para seguir creyéndoles ese discurso con el sale, que ya sabemos que es manipulación de la información, es tratar de convencer a los que están indecisos. Ah, como ese va ganando, pues yo voto por él. Eh, Exacto. y eso es lo que buscan, pero yo creo que ya ese recurso se les acabó. Bueno, de todas formas, como nosotros los colombianos somos expertos en esa guerra sucia de la narrativa, que gracias a la gran profesora Vicky Dávila, por ejemplo, pues estamos muy vacunados de todas esas vainas, ¿no? Estamos muy vacunados después de haber oído durante la pandemia al señor Duque día tras día hablar M, después de haber escuchado durante años los medios hegemónicos, después de oír como hilo musical a Caracol, yo creo que la gente ya está realmente inmune. La gente se ha volcado a estos canales alternativos. A mí me da risa ver, por ejemplo, a todos esos periodistas de derechas que van echando sus canales, empezando a abrir canales de YouTube. Me dan muchísima risa. Les llevamos una ventajita, gente. ¿Y saben cuál es? Ustedes, los que están aquí, ayudándonos, conectándonos, los que siguen a personas como Andrés, los que siguen palabras mayores, los analistas de palabras mayores, los invitados, los líderes sociales, bienvenidos. Por cierto, Andrés, te cuento que me escribió Francia Márquez furiosa, después de 2 años de silencio. ¿Qué te parece? ¿Qué te dijo? Échanos el chisme. No, pues el chisme este nada. O sea, ella, 2 años de silencio después de que le hemos ayudado muchísimo en este canal, en todas sus, pues su liderazgo, su precandidatura, todo eso. Hemos sido críticos, súper críticos al hecho de que su grupo, su partido y ella se unan al señor Roy Barreras. Me escribe súper ofendida, que cómo así, que cómo hablamos mal de ella, que eso es maltrato. Que no hemos maltratado jamás, que yo sepa, a nadie. Lo que sí hemos hecho es decir que está con Roy Barreras y hemos explicado quién es Roy Barreras y qué está pasando con Roy Barreras. Y el hecho incontestable de que una persona que es la vicepresidenta de este país, que se le dio la oportunidad en el gobierno del cambio para hacer de este un país mejor, se vaya con alguien que representa la política tradicional, la forma vieja de gobernar en base a pues esas pirámides de clientelismo,
de mermelada, de influencia. Un señor que en estos días, viste, sale el hombre muy orgulloso a decir que, bueno, a hacernos creer que el presidente le daba su apoyo. Se fue a Estados Unidos a lo mismo. Se fue por un lado, por el otro, a decir que él era el man, que él era el man. Y sale Gustavo Petro a decir, no cojan ese tarjetón. ¿Qué te pareció esa? Me pareció maravilloso. Yo creo, ¿sabes qué? Creo que estamos en una era en donde los que fuimos conspiracionistas nos estamos descubriendo como los que tuvimos la razón, lo de Epstein. Y una de esas conspiraciones que se hablaba en esa época, que yo creo que salió muy real, es la conexión tan cercana que tenía Francia Márquez con USAID, con USAID. USA, sí señor. Y yo creo que pues bueno, ahí se vio lo que era realmente en este gobierno del cambio. Pero primero felicitarte por los trabajos y el esfuerzo que has hecho en estos días con lo de Roy, pero me gustaría contarte un chisme. Cuéntalo. Gracias, Pablo, gracias, me siento muy honrado. Tú sabes que en Colombia, perdóname aquí un espacio, pero bueno, tú sabes que yo trabajé fuertemente en regalías en la Contraloría General de la Nación y uno de los lobbies fuertes que tiene Colombia y muy silencioso es el petrolero, el carbonero y demás. Ese lobby en Colombia evidentemente iba a reaccionar y reaccionó con la llegada de un presidente como Petro que buscaba la transición energética, dejar los fósiles atrás, cambiar nuestra fuente de divisas y de energía. Y de hecho, uno puede especular acá, pero pues como te dije antes, los que especulamos y conspiramos, a parecer siempre los que tenemos la razón, fue el que tumbó las regalías en la Corte 2 veces, ¿no? La primera cuando en la reforma tributaria y ahorita con el decreto de emergencia económica. Bueno, ese lobby está loco porque el petróleo vuelve a ser explotado al máximo en Colombia, incluso con fracking, ¿sí? Y hay un sector petrolero fuerte en Colombia que está buscando que eso vuelva. Uno, que es el más importante, es un sector grande, fuerte, poderoso, de la USO, la Unión Sindical Obrera, ¿sí? Que ya le dieron su apoyo a Roy Barreras. Yo te puedo asegurar que juntando las cosas, Roy Barreras va a poner el fracking en Colombia. Y hacer los pilotos de fracking. Te lo puedo Pero asegurar. por supuesto, ¿pero tú lo dudas? No lo dudo en ningún momento. Roy Barreras le funciona es al billete y el billete le funciona a Roy Barreras. Por cierto, ¿cómo hace Roy Barreras para ser tan multimillonario? Vamos a preguntarle a la gente que está aquí en la audiencia, ¿cómo creen ustedes que haya amasado esa tremenda fortuna? Está llenando el país de vallas, se mueve por todas partes, hace de todo, llega a todos los sitios. Por ahí vi con qué mala idea la que tuvo esa mujer en la costa este, en esa caravana, con todas las super camionetas, todas perfectamente pintadas, con la cara de ellos, etc. Hay un despliegue de billete duro por parte de Roy Barreras y no está dudando en hacer ningún tipo de alianza, no le hace asco a nada. Pero la embarradota de este man, de pensar, cogió el teléfono, es que la embarró mucho con el tema del teléfono allá en la Casa de Nariño, sacar el celular para decir, no, salgo aquí de una reunión muy importante. Y no, como diciendo, vengo a decidir con Petro el destino de Colombia. Le salió el tiro no por la culata, por debajo de la culata y apuntándole a ciertos órganos muy delicados, porque resulta que el presidente inmediatamente se desmarca de esa vaina. Nos vamos todos para primera vuelta con Iván Cepeda, pero de cabeza. Gente, por favor, antes de que empiecen a decir vainas del tarjetón, vamos a dejarlo claro de una vez y por todas. El tarjetón no se toca. El tarjetón no se pide. El tarjetón no se mira. Si se lo dan, no lo recibe. Nadie vaya a hacer nada raro para intentar anular ese tarjetón. Que si una X, que si la foto que se escribió Viva Cepeda, que viva Petro, nada. Tarjetón no se toca. Cualquier interacción con el tarjetón es participación y solamente está ayudando a el señor Roy Barreras. Por eso las bodegas de este man están difundiendo la teoría de que hay que anular el tarjetón, porque saben perfectamente que cualquier interacción les vale. Tarjetón no se toca, numeral tarjetón no se toca. Hagan el favor de ponerlo ahí clarísimo. Bueno, hermano, empecemos con el tema de hoy porque la gente está diciendo que vinieron a hablar paja o que no. No. Vamos a hablar. Déjame contarte otro chisme de Roy. Cuenta. Que me pasó cuando estaba en el Congreso con Piedad. Yo era asesor de Piedad y es un chiste muy complicado. Es un chisme complicado, te lo cuento así. Cuenta. No, tranquilo que no hay nadie oyendo, hermano. Estábamos en la oficina de ella y él anunció su cáncer, ¿sí? Una enfermedad pues, que a todos les pareció trágico y que esperábamos que no, que no sucediera, que no pasara a mayores. Y Piedad muy visionariamente nos dijo,
algo incluso muy difícil de sostener. Yo solo estoy repitiendo lo que dijo mi jefa en esa época. Mira, ese señor no tiene ningún cáncer. Esperen 2 meses y verá que saca la foto agradeciéndole a su EPS, porque estamos en debate de la reforma de la salud. Dicho y hecho, Pablo. ¿Qué? Te lo juro. Te lo juro. Así me lo dijo 2 meses después o 3 meses después. Lo vimos Te en lo su dijo foto. Piedad Córdoba. Sí. Me dijo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y él es así. Y así fue. Y sacó su foto con la EPS. Gracias, EPS, por curarme de mi cáncer de la salud. En plena reforma de la salud. Pucha, y es que él se oponía totalmente a la reforma de la salud. Los negocios que tiene Él son tiene, grandísimos en la salud. Yo creo que eso es algo que vale la pena investigar porque tengo entendido que hasta conectado con De la Francisca está. Con eso te digo todos los bueno. negocios de la salud. Bueno, no me extraña a mí. El hombre es un actor, el berraco. El tipo, yo creo que se ha tomado clases de actuación. El tipo habla excelente, el tipo es muy inteligente, el tipo es muy sagaz. Es el mejor vendedor de humo de Colombia. Culebrero el berraco. Por lo mismo, yo vuelvo y repito, fue un error que le haya sacado tanta gente en antena, que le den visibilidad. El otro día lo sacó Juan David Correa de una entrevista que tenía ya 6 días de viejo. 6 días con Roy Barreras, eso es una eternidad, y ya la había embarrado en cosas muy tenaces. Entonces esas lavaditas de cara, que aunque uno no quiera hacerle lavada de cara, termina lavándole la cara, porque si usted le da, hermano, si usted le da un micrófono, un culebrero ahí, pues, madre, le montó un negocio ahí en la puerta de su casa, eso no puede ser. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es adelantarnos, no ir por detrás, no ir ahí, no, mire lo último que dijo, lo último que hizo, no. Iván es el man, vamos a llenar las plazas. Iván es el man, vamos a darle toda la voz a Iván. Iván es el man, vamos a retransmitir todo lo de Iván. Vamos a hacer todos los programas, vamos a explicar todo lo de las reformas, vamos a explicar los liderazgos sociales en Colombia. Vamos por delante de este señor en el relato, no vamos a ir por detrás, porque ese es otro problema que hemos tenido, no sé a ti qué te parece eso, pero nunca hemos tenido una estrategia de comunicación en la izquierda y ya es hora, hermano, de que nos pongamos las pilas con eso. Claro, nosotros tenemos que poner el tema, no responder el tema a ellos, porque pues lo que ellos hacen o lo que a ellos les interesa es que no hablemos de las cosas importantes. Entonces la pasamos desmintiendo las bobadas, literalmente, cuando deberíamos estar hablando de las cosas de peso, por ir por detrás, exacto, como tú dices, de acuerdo con y les vamos dejando poner agenda, entonces él va poniendo la agenda. Exacto. En eso, por ejemplo, Petro ha sido muy hábil, porque Petro no tiene una estrategia de comunicación con un equipo de comunicación y como tal, pero él pone agenda en el sentido de que él pone la noticia, él pone el titular, él pone la vaina. Fíjate, en el Consejo de Ministros, por cierto, me acordé de ti, hermano, porque el tipo embaló duro a Ocampo, dijo el peor error que ha cometido este gobierno, me acordé de esa vaina tan tenaz, cómo desfinanció a este gobierno. Ahí voy a poner el fragmento para que la gente lo vea. ¿Sabe por qué hay déficit primario, Germán? Porque 2 ministros, 3 ministros de Hacienda pagaron 70 billones de pesos como aumento del gasto al FEPEC. Y ese es todo el déficit fiscal que hay, el déficit primario que hay hoy. Y si no hubiera déficit primario, estamos hechos. 3 ministros, no le he hecho la culpa al Congreso, 3 ministros, y uno famosísimo. El engaño más grande que yo he tenido es que me da que estaba la plata para todo esto. Y se la tiraron, fue subsidiando la gasolina. Un desastre. O sea, subsidiando la muerte, lo mismo que produce esto, porque es el consumo de gasolina. Petróleo, gas, es increíble. Y se la pasa en el mundo entonces hablando de crisis climática, no fue, hombre. A mí me dan ganas ese es el principal error del gobierno nacional. Poner un ministro de Hacienda que siguiendo el de Duque, pues, le entregó al FEPEC 70 billones de pesos del presupuesto de ingresos corrientes. Bueno, Campo, yo te lo he dicho miles de veces. Una cosa es lo que él escribe, otra cosa es en el gobierno. Yo creo que tiene un alter ego o un escritor fantasma. Y como todo, hay algo que me pasa a mí, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero hay algo que me parece como medio gracioso con los exministros del gobierno, que es que salen hablando malísimo de este gobierno, que es el peor que en el que han estado, que es lo peor, pero ninguno se fue, todos lo echaron. Entonces, mientras estuvieron, ninguno estaba incómodo. Fue cuando los echaron que ya no les gustó
mucho la situación. Claro, a ti te echan de este gobierno, sales a hablar mal y tienes una carrera hecha. Te lanzan de político, te abren los micrófonos, te empiezas a llamar Fede Desarrollo, te empiezas a llamar a NIF, venga y trabaja acá, háganos una consultoría. Te Y empieza a llamar Daniel Coronel para que hagas foros de la salud pagados, por ejemplo. exactamente. Entonces es un negocio salir del gobierno y hablar mal del gobierno en el que uno estuvo, que me parece realmente bastante bajo. Y bueno, Ocampo es eso. Ocampo volvió un politiquero, a pesar de que venía con el estigma de ser un gran economista, que hasta en eso yo creo que, no, o sea, independiente que nos guste el ministro o no, es que ni siquiera como economista nos gustó. O sea, tomó decisiones que uno dice, adelantar el pago, adelantar el impuesto, renta un año, pues evidentemente el otro va a quedar desfinanciado. ¿Quién no sabe eso? O sea, es una barbaridad, pero claro, él sale y muestra, uy, miren el recaudo en mi ministerio. Eso es muy politiquero, honestamente. Desfinanció totalmente el gobierno con ese pago de la gasolina, qué miserable. Bueno, Sin pero permiso eso, del presidente, ¿no? Sin permiso del presidente. sin permiso del presidente, claro, No toda sale el presupuesto. escondida, claro, igual que Alejandro Gaviria y toda esta gente. Es que, a ver, por ejemplo, esta gente que está presentándose como candidato, por ahí vi a uno que vamos a ver si lo entrevistamos, que me parece curioso, uno que está con Claudia López Huertas, por ahí le escuché decir, no, es que nosotros queremos hacer la nueva historia. Eso no hay que hablar de lo que hizo el gobierno anterior, ni lo que hizo este gobierno, hay que escribir la historia, las soluciones, ¿no? Como dice Claudia López. Entonces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos entonces Sí, de los errores, de la historia. exacto. Entonces, ellos van a terminar poniendo otra vez de ministro de Sí, Salud sí, sí. a quién, Alejandro Pero Gaviria, mire, y de ministro de Hacienda Ocampo, ¿no? sí, exacto. Vamos a arrancar de cero. El país arranca de cero. Es una estupidez, por Dios. O sea, es una Imagínense. estupidez. O sea, Es una neguemos la estupidez. historia. De Sí, pronto sí, sí. ponemos el director de bienestar familiar a Garavito, ponemos a Jeffrey Epstein de telecomunicaciones, o sea, cualquier vaina, porque como no sabemos la historia. No, señor, este país tiene una historia tenaz. Este país tiene una historia de lucha social tenaz. Son demasiada gente que ha perdido la vida en esas luchas para que Sí. nosotros seamos tan miserables de ser cómplices de su memoricidio. No, señor. Es que se trata de, sí, perdonar, pero no olvidar. Aquí no se va a reescribir la historia al estilo de la extrema derecha. Aquí hemos hecho un análisis que no sé si lo viste, vamos a ponerlo las veces que sea, con Alejandro Chala. La mayor diferencia que hay entre la derecha tradicional, esta de Álvaro Uribe, ya que está totalmente descafeinada, que ya no tiene límite, que ya no tiene objetivo, que ya no tiene candidatos, que no llega ni al 1%, salvo Paloma Valencia que llega al 3%, ninguno llega ni al 1% de intención de voto. Pero esa nueva derecha que representa el fascismo del señor de la Espriella, en el que el otro no debe existir. ¿Ah? Eso es dar un paso muy, 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 muy atrás en la historia de Colombia. Eso es el uribismo de extrema derecha del principio. Eso es volver a los falsos positivos, eso es volver al paramilitarismo, a las convivir, eso es volver al exterminio sistemático de la gente por lo que piensa, como el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Cómo ves tú eso de que, ay no, hagámonos pasito, qué polarización, ay por favor, qué odio, los Fajardo, las Claudia López y toda esta gente diciendo, no, ya es el momento que los colombianos nos demos besitos en la jética unos con otros porque aquí no ha pasado nada? ¿Qué opinas de esa vaina? Bueno, el centro es un invento del marketing político para disfrazar a la derecha, o sea, eso se sabe de los Estados Unidos. Ellos solo hablan de centro cuando tienen que ver con cosas de izquierda, cuando van cosas de derecha están de acuerdo con ellos en todo. Eso siempre ha sido así. La polarización en una democracia madura es válida, siempre y cuando pues, seamos civilizados. O sea, yo soy una persona de izquierda y no voy a tener puntos de encuentro con Abelardo de la Espriella nunca. Él está en un polo y yo estoy en el otro. El punto es que no tiene él ningún derecho a asesinarme y yo tampoco a él. Desde ahí todo está sumamente bien, pero no hay puntos de encuentro con Abelardo de la Espriella en nada. Yo no puedo tener una amistad con él política de ningún tipo. Tengo que estar en las antípodas de él. Él quiere un Estado pequeño, yo quiero un Estado grande, él quiere un Estado oligárquico, yo quiero un Estado social. O sea, no hay nada que hablar con él, hay que debatir. El centro es, ay Andrés, no me mata, vuélvase derecha. Eso es básicamente el centro. Ay, Andrés, no diga que están matando a los líderes sociales, que usted es Exacto. un resentido diciendo que están matando a los líderes sociales. Eso es un lenguaje de odio. Hágame el Total, favor. O sea, total. cuando usted denuncia violación de derechos humanos, ¿eso es lenguaje de odio? O sea, cuando usted dice están matando a la gente, ¿eso es lenguaje de odio? Cuando decimos hay un genocidio en Palestina, entonces ¿qué? ¿Somos antisemitas? O sea, no, ese cuentico ni pa'l carajo. Duro y reduro. El otro día esta mujer asquerosa, clasista, que no me gusta nada, que se llama Carolina Sanín, diciendo que Jeffrey Epstein es buen mozo.
Ah, es que reducimos. Ay, no, hermano, empecemos porque nos vamos a perder del tema y tenemos dos temazos, gente. Bueno, Pero digan vamos ahora sí a- desde dónde se conectan. Esto pero tiene que estar que revienta ya, por favor, con el algoritmo. Digan desde dónde se conectan, comenten, pregunten, porque así es que esto se dispara y compartan la señal. Vayan a nuestro Twitter, vayan a mi Twitter y desde ahí también comparten la señal. Ahí está mi Twitter debajo. Ahí está el Twitter de Andrés debajo. Estamos pero, transmitiendo, entonces hagan Pablo, esto porque esto funciona así. pero déjame echarte un piropo, Pablo. En el primer programa, o los primeros No, no, programas, no, dijiste algo muy importante y es la economía también es derechos humanos. Y eso me parece muy, hombre. muy importante. Entonces, mira una cosa acá, o sea, es Abelardo de la Espriella que quiere llegar a asfixiarnos a través de la economía. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Quiere que el salario mínimo vuelva a quedar un salario de miseria. Quiere que el gobierno corte todos los recortes en salud. Quiere dejar a la gente hasta sin pensiones, que vuelvan a los privados. Y eso es un crimen contra las personas. O sea, hemos visto lo que pasa en este país, la gente como aguanta hambre y las situaciones de miseria que tiene. Echar para atrás eso es un crimen hoy en día para las personas que se han beneficiado de los impulsos que este gobierno ha traído. Entonces, eso es algo muy importante, no es un asunto económico, es un asunto de vida. O sea, Cuando tú hablas de la economía de Abelardo de la Espriella, entonces ya entramos en un terreno, hermano, porque si tú ves a la gente que ha defendido a Abelardo de la Espriella, pues él no ha defendido realmente a las hermanitas de la caridad. Mira lo que dice de Abelardo de la Espriella la gente a la que él ha defendido. Mira lo que está pasando con Alex Saab, por ejemplo. La fortuna de Abelardo de la Espriella. Me gustaría preguntarle a la gente de la audiencia, oiga, ¿ustedes de dónde creen que viene esa fortuna? Yo creo que él nunca ha ganado el salario mínimo. La gente de la audiencia, por favor, que nos diga de dónde sale la fortuna de Abelardo de la Espriella. Ayúdenos a hacer la investigación, gente, que nosotros no tenemos colaboradores. hablar de la Estrella como abogado estrella que es, nunca gana y sus ex clientes lo odian. Lo que da No gana ningún caso. Bueno, para los clientes no gana para ningún caso. Para él parece que sí, ¿no? sí, pero para los clientes no gana ningún caso, que han Uy, quebrado a no. los clientes y terminan luego hablando mal de él. Ese es el abogado que quiere ser presidente en Colombia. Presuntamente. Bueno, tenemos dos temazos, gente. Ya empieza el programa. Hasta aquí vamos hablando ya estamos descalentando motores. Entonces, bueno, ya que estamos un montón de gente conectada. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto histórico a la presidencia de la República. Tenemos dos temazos hoy. El primero que vamos a hablar es el tema de las consultas. Aquí Andrés nos va a explicar un poquito cuál es el tema de las consultas, porque han triplicado la reposición de votos tan sospechosamente. ¿Cómo así que esa consulta se la hicieron a medida al señor Roy Barreras y aparece el indígena Daniel Quintero también allí, con otra gente desconocida? Bueno, cuéntanos, por favor. Ese es el primer tema, consultas. Pero el segundo tema son los dueños del mundo. Ahí nos vamos a geopolítica. Ahí nos vamos a BlackRock, nos vamos a State Street, nos vamos a Vanguard, los tres grandes fondos de inversión que realmente controlan el mundo. O sea, que ustedes se ponen las pilas en este programa, van a quedar súper dateados y van a ayudar a regar este relato para que toda la gente que les escucha a ustedes se enteren también cómo se manejan estas vainas. Empezamos entonces con las consultas, Andrés. Dale. Bueno, las en Colombia, y yo creo que en muchos lugares del mundo, los grandes capitales invierten en sus candidatos, ¿sí? Y los grandes capitales siempre invierten en candidatos de derecha, claramente, ahí los vemos todos, pero candidatos que tratan de pasar como de otras corrientes. Ahí están Fajardo, ahí están Peñalosa, ahí está Daniel Quintero, que básicamente son como infiltrados de nosotros. Una de las primeras formas de retornar esa inversión son las consultas, honestamente. Y es vaya y pelea ya, gane unos votos y con esos votos prácticamente me puede ir empezando a pagar lo que yo en usted estoy invirtiendo. La denuncia de Petro a mí me pareció gravísima y es el Consejo Nacional Electoral, tú explicarás eso mejor que yo, saca a Iván Cepeda. Fue un asunto que puede ser legal o no, eso a mí realmente no me interesa porque eso no es lo que estaban buscando para, es que eso, para la plata de un lado, o sea, dársela básicamente a la otra, que es la de la derecha, y financiar con recursos del Estado la campaña de quien gane ahí. Esa es la acusación que hace Petro, y que como tú dijiste, aumentaron la reposición por voto, es decir, cada persona... Espera, vuelve y repite porque estaba yo como distraído pensando en No, Pastrana. Vuelve y repíteme, ¿cómo es la no, vaina? tranquilo. Lo que nos dice
la sacada de Iván Cepeda Hmm. es que básicamente la consulta de la izquierda, en un sentido propio, básicamente, se iba a acabar. Roy sigue ahí peleando. Entonces lo que va a pasar es que toda la plata de reposición que estaba para toda la consulta va a quedar en la derecha. Esa fue la acusación que hizo Petro. No friegue. Y por eso él decía, los 160.000 millones de pesos que va a quedar en la derecha, va a ser con lo que van a financiar la campaña Claro, los de la derecha. claro, Y claro. yo creo que eso en gran parte pasa porque la derecha, Pablo, eso es algo que yo vengo hablando Y con un alguna dinero gente. que ya no va a tener Iván Cepeda para su campaña. Exactamente. Y es algo que yo veo pasa, y yo creo que por eso la urgencia y la decisión que toman tan complicada, porque la derecha ya no tiene las fuentes de financiamiento que tenía antes. Ya no son tan grandes. Una cosa es el ladrón ese del que ya hablamos, que tiene su plata robada y guardada y demás, pero lo que es el uribismo, lo que es Paloma Valencia, lo que es el mismo Uribe, lo hemos dicho acá en muchos programas y vale la pena repetirlo, recibían muchísima plata de USAID. Pero como USAID ya no existe, porque Trump dijo, yo voy directamente con eso, como tú muy bien lo dijiste, como hundió a la oposición venezolana y como pactó con Petro, pues esperemos que cosas buenas, no el chisme, la esperanza es que no va a haber plata de Estados Unidos en Colombia en estas elecciones, lo que es la mejor noticia que podemos recibir. A nosotros nos viene muy bien porque esa plata siempre iba para la derecha, hermano. Exacto, exacto. Entonces, como las cosas con Petro y Trump quedaron bien, pues al parecer no va a haber plata. Ya no tienen la plata de USAID desde el año pasado, ¿sí? Y con el escándalo en Venezuela descubrimos que eso era una forma de financiar organizaciones opositoras a gobiernos progresistas o de izquierda en Latinoamérica. Como ya quedaron sin esa plata, todo el lobby que le hicieron a Estados Unidos, todo el lobby que le hicieron a Trump, haz lo tuyo, decía una candidata, se fue para el carajo con la reunión con Petro. Haz lo tuyo, hazme tuya. Sí. Entonces, oiga, ahí le voy a poner a la gente, a ver si me acuerdo, le voy a poner a la gente en la descripción un programazo que hicimos a fondo sobre USAID. Hemos hecho varios en Palabras Mayores. Palabras Mayores tiene un problema, Andrés. Como yo soy tan neurótico, he hecho demasiados vídeos, hermano. Hay 1300 vídeos y a mí se me pierden ahí entre los 1300 vainas muy importantes. Le toca a la gente ir a esculcar. ¿A ustedes no les gusta esculcar? Yo de chiquito me la pasaba esculcando cajones en mi casa y me encontraba tesoros. Esculquen Palabras Mayores, por favor. Hay programazos. Busquen uno sobre USAID que hay ahí. Voy a ver si consigo acordarme y pongo en la descripción esto. Pero ahí les contábamos qué es USAID. USAID es una tapadera de la CIA y de Estados Unidos y de los gringos para intervenir en países. Me hago el bueno, hago proyecticos, doy plática por aquí, pero espía a toda esta gente, tengo a toda esta gente totalmente monitoreada, intervengo en los procesos electorales, triangulo, detecto y, por supuesto, hago lo que hay que hacer. Y ustedes saben que es lo que hay que hacer cuando dice la CIA, lo que hay que hacer en los países para hacer lo que se necesita para que Estados Unidos tenga todo esto como su patrio trasero. Eso es lo que ha hecho siempre USAID. Eso es la realidad. Y mediante todas estas agencias que están creadas desde hace muchísimo tiempo para intervenir en América Latina, pues aquí ha entrado plata, si es verdad, sí señora, ha entrado plata, y no solamente estabas hablando de Francia Márquez, sino hay muchísima gente y muchas organizaciones, y hay mucha gente muy buena que ha trabajado en proyectos buenos que se han hecho por parte de los colombianos, pues con plata de USAID, pero hermano, la injerencia de USAID es una injerencia política imperialista en la que nos han jodido vivos, no solamente a nosotros, sino a muchos países. Así que ahí les dejo ese programa para que lo vean. Me quedo callado, sigo escuchando lo de las consultas, perdona. Bueno, digamos que eso se ha convertido en Ricky Peñalosa, era un perfecto ejemplo de voy a consulta, gano unos votos y repongo, con el objetivo, o sea, las consultas tienen un principio que a mí me parece sumamente válido en una democracia como la colombiana, y es ir cerrando las opciones e ir concentrando. Por eso, lo que le hicieron a Cepeda, que yo creo que tú lo sabes mejor que yo, todo el mundo dice que Roy Barreras fue el que estuvo detrás, tenía como objetivo darle un poco más de vida a él, porque los patrocinadores de él, que son los que yo acabo de mencionar, están muy preocupados de que sus apuestas en Colombia no están funcionando. Esa es la realidad. Y las apuestas de ellos están a corto plazo, pues esquivas. Simple y llanamente, no va a, si yo espero, ¿no? Y bueno, tú lo conoces personalmente, pero yo creería que el fracking y la transición no volvería y la transición energética continuaría en el país, lo que es un gran regalo para la economía de este país.
Pero ¿puedo dar dato duro? ¿Puedo dar Sí, dato por duro? favor. ¿Tuviste la entrevista que le hice a Gustavo Bolívar hace un par de días? El sábado lo hiciste. Bueno, el dato que nos suelta Gustavo Bolívar ahí, 2 días antes de la descabezada de Iván Cepeda, hay una reunión en la que están, 1, Roy Barreras, 2, el indígena Daniel Quintero, y 3, Gloria Flores. Creo que hay un cuarto personaje. Eso lo dice Gustavo Bolívar aquí. Inmediatamente salió Gloria Flores a decir, no, yo no, ataque, no sé qué tal. Eso está comprobado. Ahí hay una conspiración al interior de la izquierda, del progresismo. Gloria Flores es una persona que ha traicionado incluso las bases de la Colombia humana, no los dejó votar. Es una mujer que lleva 30 años militando en la izquierda, pero yo no sé en qué se ha transformado. Por aquí ahora quiere estar en todas las fotos con todo el mundo, poner, quitar, manipular. Gracias, Gloria Flores, por los servicios prestados. Yo creo que este canal fue muy importante en que se bajara de su aspiración presidencial porque le dimos muy duro en la entrevista que le hicimos aquí y los cuestionamientos que le hicimos. Vean esa entrevista también, gente, porque merece la pena. Pero hubo una conspiración clarísima contra Iván Cepeda, sucia, Pablo, asquerosa. Gloria Flores no fue la que abrazó a Camargo cuando A se Camargo, volvió. besito a Camargo, pero como el voto es secreto no sabíamos si ella votaba o no por Camargo, ¿sabes? Bueno, pues Camargo fue el que quitó el decreto que prohibía las regalías. O sea que Ahí mira está. por dónde va tirando todo muy finito. Con Y el se país reunió con Roy. inundado y no tenemos una emergencia. Sí, efectivamente. Se reúne con Roy, que es el campeonato del fracking, y abraza al que va a derrumbar luego el decreto de emergencia donde se iba a cobrar las regalías que no la querían las petroleras. Ahí está. Aquí me están diciendo, Claudia López primero no quería fracking, ahora sí quiere fracking. Claro, pero es que Claudia López, ¿cuál Claudia López? Cuando ustedes hablan de Claudia López, ustedes no están hablando de nadie. Claudia López no existe. Ustedes tienen que ponerla en cuál. Claudia López, ¿la de qué momento? ¿Cuál Claudia López? ¿Cuál Claudia López? Porque esa gente, ese tipo de gente, es el discurso que haya que echar en el momento que haya que echar. El partido político más importante del centro colombiano se llama el oportunismo. Ahí milita Claudia López, por ejemplo. Entonces, esa vaina del fracking, no fracking, es igual que todas las vainas que hace esta gente. ¿A dónde me acomodo? ¿En qué momento? Miren los discursos, miren la trayectoria de Iván Cepeda. Díganme, ¿en qué coma ha movido? ¿Qué palabra ha movido en 30 años? Una sola. Díganme una idea que defendía y que ahora no defienda. Una. A ver, premio de $1 millón para el que me diga una. Bueno, perdón. Ahora sí me callo. Más tema de las consultas. Lo de la reposición de votos es un negocio millonario. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque por cada voto que tú consigas, el Estado te devuelve un dinero que creo que son 9.000 pesos, si no me equivoco. Sí, casi 8.000 y pico, sí. 8.000 y pico, si son casi 9.000 pesos. Bueno, si tú sacaste 200.000 votos, bueno, hiciste un negocio de 1.600 millones de pesos. Yo creo que a cualquiera eso le suena y le interesa mucho. Es una forma de vivir bastante rico. Por eso tienes ahora... Aparecieron las llaves. Ay, con Claro. eso fue que pagó entonces Fajardo ese asesor. Exacto. Fajardo que era, ¿no? El que no gastaba plata y ahora paga un asesor de $1 millón. Ay, pero es que, o sea, claro, no hacen nada 4 años. Aparecen en las elecciones como Fajardo, como Ingrid, como Enrique Peñalosa, que viven de eso. Un par de incautos votan por ellos, compran otros poquitos de votos y demás, o mueven lo que sea. No, Peñalosa, yo te digo que no vive esto. Peñalosa es el mejor vendedor de buses del mundo, internacionalmente reconocido. Esculquen aquí, gente, una lista de reproducción que se llama Carlos Carrillo. Mi amigo Carlos Carrillo, y hemos hecho como 70, 80 programas, extensas revisiones del trabajo de comercial del señor Peñalosa con el Transmilenio y toda la porquería que hay dentro del sistema de transporte público de mi amada Bogotá, donde estoy ahora viendo un aguacero en este momento, pero que desafortunadamente se ha convertido en un laboratorio experimental para un sistema de transporte caduco, absurdo, inhumano, que se ha exportado, que se ha vendido a otros países. Ahí está Peñalosa, un modelo que ha defendido, ¿quién? Claudia López, porque Claudia López no es otra cosa que la reencarnación de Peñalosa, y se han puesto entre ellos de acuerdo para seguir con un modelo de ciudad insostenible en el que los que manejan este tema son los volteadores de tierra, tanto así que ahora la gente de Transmilenio y la gente del metro son también gestores de tierra, de terrenos, de lugares. Están hablando de que se han vuelto prácticamente inmobiliarias las empresas de transporte. Ahí están los ríos Velilla. Ahí hay una cantidad de gente que son las que manejan los destinos de Bogotá.
Y tenemos en Bogotá, una ciudad que tendría que ser progresista, a un montón de gente, 10 millones de personas que están casi dormidas y que tienen que despertar. Van a otra vez a escoger a un galán, gente, bogotanos, no joda. ¿Será que les falta meterle el huevo al changua o qué? Pero ya es hora que tengamos un alcalde progresista. Propongo a Carrillo, propongo a Heidi, al que ustedes quieran, pero pongamos las pilas con esa vaina. Otra vez quedo callado. No, por favor. Hay un problema que tienen ellos como vendedores de buses, y es que ellos necesitan que Bogotá no abandone nunca Transmilenio. El día que Bogotá abandone Transmilenio, ese negocio se les acaba. De hecho, yo recuerdo que en una sesión del Congreso de Petro, cuando él estaba como alcalde, le decía, sí, aquí viene gente de todos los países del mundo, de todas las ciudades del mundo, todos los días a ver Transmilenio, pero ahora allá nadie lo copia. Nadie lo lleva. O sea, como que lo ven y dicen, esta vaina no es. Entonces, gran parte del discurso de él es Bogotá se mueve con eso. Y con eso traen gente y con eso hacen lobby, pero es muy difícil vender este sistema como sistema de solución definitiva, que es lo que ellos quieren y necesitan. Es que solo en Bogotá la gente cree que un bus hace lo mismo que un metro. Solo en esta ciudad pasa eso. No. Pero cualquier ciudad... Mira, yo te puedo decir que estos días que estaba andando por Bogotá, digo, Dios mío, ¿cómo la gente puede entender esto? ¿Cómo puede la gente aceptar esto? Este hijo de madre metro elevado no es otra cosa que un alimentador de Transmilenio. Eso es. No es otra cosa que un berraco alimentador de Transmilenio. Estamos viendo una ciudad sucia y peligrosa. Ustedes van a ver en lo que se va a convertir eso. Pero es que toda la gentrificación que se está haciendo alrededor de las zonas por donde pasa ese metro, eso es todo un problema inmobiliario brutal en el que ustedes van a terminar jodidos y una gente va a terminar multimillonaria. Porque aquí se está hablando de gestionar territorio donde hay una densidad de población brutal, se está desplazando a una cantidad de gente, y aquí vienen todos los fondos inmobiliarios, todos los buitres, Carlos Slim, todos los amigos de Peñalosa, todos los amigos de Claudia López, los Ríos Velillas, todo el mundo, toda esa gente va a sacar plata y plata y plata de Bogotá, todos menos ustedes, y encima ustedes le van a pagar el sueldo al alcalde que defiende todo eso. Entonces, gente, por favor, hay un problema con este canal, hermano, este canal lo ve gente muy mayor. Hijo de madre canal, palabras mayores, lo tenía que ver gente joven también, pero es que yo soy muy aburrido y muy viejo y no nos ven. Entonces, por favor, hagan que su hijo también lo vea, que escuchen estas explicaciones, porque su hijo coge el Transmilenio, pero no nos escucha a nosotros, usted sí. Entonces, háganos el puente generacional, gente. Así es. Bueno, si quieres dejamos ahí porque ya vamos para los minutos 40 y... No, aquí no hay límite de tiempo, hermano. Si tú tienes prisa, me dices, tranquilo. Pero yo no tengo prisa. No, entonces, como tú digas. No, tú dale. Dígame, gente, si quieren hacer preguntas y lo que quieran, háganle, pero nosotros vamos a seguir, porque yo creo que la información de hoy es importante. Hay una cosa, no tengamos prisa. Eso de que, ay, no, es que hay que hacer videos corticos para que rápidamente la gente lo vuelva a viral. Mire, ¿saben qué? No somos retrasados mentales. Nosotros necesitamos que nos expliquen las vainas bien y que nos las repitan y que las entendamos. Entonces, síguenos contando lo de las malditas consultas, porque entre otras cosas, aparte de lo que has dicho, que es para ganar plata como un berraco, para que la derecha se quede con el dinero, en el caso de la consulta en la que sacan del mismo tarjetón, ahí van y ponen a Quintero, que ni siquiera estaba, que ni siquiera participó. Eso es una ilegalidad, la hijo de madre. Y el que lo hace es un juez que es abogado de la Espriella y es abogado también de JP Hernández y que encima tiene 3 años de suspensión. Ya se han puesto las tutelas. Por ahí vi los trinos de Iván y toda esta gente que han puesto las tutelas. Pero eso es una ilegalidad la berraca, pero lo más probable es que ya no se pueda solucionar por los tiempos. Pero eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la jugada, hermano, entonces, aparte de eso? Políticamente, ¿cómo ves tú que beneficia el hecho de que apareció el señor Roy Barreras con consulta medida y desapareció el man? Ya me parece que la jugada a ellos les salió mal, porque es demasiado arriesgada, Pablo, desde un punto de vista. O sea, Iván Cepeda ya tiene su consulta. Digamos, eso es un consulta interpartidista y salió demasiado bien, porque es una consulta en frío, es una consulta donde solo la gente se movió a votar con eso. ¿Qué pasa si en la consulta de la derecha, en la consulta de Roy, que es una consulta en el día que la gente va al Congreso, sacan menos que Cepeda? Que ellos pueden renunciar ya. O sea, tendrían que renunciar ya. Porque si Cepeda en una consulta solo, digamos, solo el pacto, ¿sí? Sin otra elección al lado que lleve gente, saca más votos que ellos en un día de elección del Congreso, pues Roy y todos van a demostrar que ese 1% es lo que de verdad son capaces de mover. Entonces, creo que la jugada de ellos es demasiado arriesgada el día de hoy, porque en la consulta de ellos tienen que sacar más de, ¿cuánto fue la consulta del pacto? ¿3 millones de votos?
Sí, no me Al acuerdo, sí. final, bueno, Sí, Iván sacó 2.700.000, 1.500.000, sí. como casi 2.700.000, casi 1.800.000, tienen que sacar más 3 millones de votos, un conjunto de personas que no llega al 1% en las encuestas. Eso es de patriota. Pero, aquí hay un pero. ¿Cuál Resulta que es? como las hijuemadres encuestas puede votar todo el mundo. Aquí le puede votar la derecha también a esa encuesta para romper a Iván Cepeda, ¿no? Y para inflar a Troy, con T, Troy Barreras, porque es el caballo de Troya. Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Puede haber también una especie de complot para inflarle la consulta de Roy Bueno, Barreras con votos de la por derecha. eso tú hiciste la campaña muy, muy certera de no pedir el tarjetón, no aceptarlo si lo dan. Y si somos siguiendo la mayoría progresista, pues eso no va a ser posible. Puede mover a mucha gente, pero mover más de 3 millones de personas compradas, yo creo que eso se me hace demasiado de para arriba. Creo que se me hace Tarjetón muy caca, difícil. tarjetón pao pao, tarjetón no se toca, tarjetón no se toca, no se anula, no nada. Si tú tocas el tarjetón, estás ayudando a Roy Barreras, ya está. Entonces, No se toca. me parece que eso fue, porque claro, pueden decir 8 millones de votos anulados, pero igual sacó 8 millones de votos. Entonces, lo Claro. que se está haciendo es, no se va a pedir el tarjetón y por lo tanto, esa consulta llegará a 3 millones en ese número de gente que ellos, pues que lo hemos visto hemos visto en las manifestaciones, Pablo, allá no va nadie y los que van a gritarles, van a ofenderlos, van a pedirles que se vayan. O sea, a eso no va nadie. ¿Sí me Oye, ¿sabes entiendes? qué es lo más ofensivo de todo? En las manifestaciones de Paloma Valencia ni siquiera le gritan a ella, Le quitan a ni Uribe. siquiera le gritan a Uribe. Sí. Oiga, las tres cosas más estúpidas que yo he visto en mucho tiempo. Uno, Uribe en Suacha, hermano. Uribe buscando votos en Suacha. Están ¿En desesperados, serio? ¿En serio? están No joda, hay desesperados. que explicar esto. ¿De verdad? ¿Ah? Dos, Roy Barreras diciendo que él es el de Petro a los gringos y en los territorios, a los clanes y tal, y pensó que Petro se iba a quedar callado. Y sale Petro y le dice, no cojan el tarjetón. ¿Qué está diciendo? No voten por Roy Barreras. Voten por Roy. Incluso Petro puede estar pensando, chévere que hagan esa consulta, a ver si esos berracos tienen algo de poder, pero para que luego se le metan a Iván Cepeda en primera vuelta. Pero no cojan el tarjetón. Por eso te No digo que es cojan. muy arriesgado lo que hicieron, porque es muy difícil esa cantidad de votos. O sea, 3 millones en una consulta. Claro, 3 millones en una consulta con Petro, pues es fácil. 3 millones en una consulta con Uribe, vaya y venga. Pero 3 millones con Roy, con Abelardo, que son gente realmente que no ha mostrado mucha capacidad de Nada. movilización. A mí me parece que es muchísima gente lo que tienen que superar. Y a Roy le hubiera ido mejor con Iván, porque hubiera dicho, fui parte de esa consulta, y esa consulta la votaron 8, y yo estoy ahí metido, y yo puse unos votos, y lo que sea. Pero hoy, No, difícil. pero ¿sabe qué? A Roy le habría ido mucho mejor con Iván, pero a Claro, Iván no le habría ido mejor con Roy. no para A nada, obvio Iván que no. no. No, por A eso te Iván digo que Roy, no, hermano, eso es como si a mí me ven con el bully del barrio, eso es como si a mí me ven con el, yo qué sé, no. Eso es como si a mí me ven jugando tejo con Mancuso un día por ahí. No, no, totalmente no, 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 no. para nada. Oiga, Por eso, ¿cuáles son las consultas? A ver, la consulta de las soluciones. Nosotros tenemos la solución. Somos los consulta de las soluciones. Somos Claudia López y Leonardo Huerta. Leonardo Huerta, estoy a punto de invitarlo al programa porque a mí me gustaría hablar con Leonardo Huerta. Leonardo Huerta es como muy idealista, por ahí lo vi el man, un man que ha estado, es de Pereira, está con los liberales, está con los conservadores, es un profesor, es abogado, es filósofo, tiene un montón de especialidades y cosas, habla un montón. Vamos a ver qué opina, qué dice y qué tal. Chévere invitar a una persona, no la conocemos de nada, no quiero empezar a hablar mal de una persona que no conozco. Tampoco quiero empezar a hablar mal si lo conozco, pero si hay que cascarle, le cascamos, pero chévere. Te invito el día que lo invitemos y lo encantado. entrevistamos los dos. Que él Aquí es el estaré. está en la consulta con Claudia. Ellos son los de las soluciones. No, imagínate Claudia, la de las soluciones. ¿Qué solución, Claudia? ¿Cuál es la solución de Claudia? Le quedó ¿Cuál es grande la solución que Bogotá. nos puede aportar? ¿Mm? Le quedó grande Bogotá. Hizo un Le quedó desastre. grande Bogotá, le quedó grande la consulta, nos engañó a todos con las peleitas con Uribe, que era puro teatro, nos engañó a todos con las consultas anticorrupción. Angélica Lozano, no tenemos que explicar quién es Angélica Lozano. Yo no creo que hay una política colombiana más oportunista que Más Angélica politiquera. Lozano, más politiquera, más sucia. O sea, más cosas por explicar que las de Claudia López no puede haber. Y además, vuelvo y pregunto, ¿cuál Claudia López? La de ahora, la fracking, la antifracking, la que no sé qué tal, la que le mamó gallo a la policía, la autoritaria, la que mejor trabaje vieja. No, o sea, no. Claudia López, Peñalosa, bueno, esa olvídate.
Posición 2, la segunda consulta. ¿Quién es la segunda consulta? Gente que están preguntando aquí. Yo le llamo la consulta del genocidio. Oh, La buen gran nombre. consulta por Colombia es la consulta del genocidio. Le preguntan a estas 9 personas y 7 son tan impresentables, gente tan desconectada con la realidad del mundo y de Colombia, que dicen que lo que está sucediendo en Palestina no es un genocidio. No, Y los que niegan eso son Mauricio Cárdenas, Isagen. ¿Cómo vendió Isagen? ¿Qué está pasando con las inundaciones? ¿Qué está pasando con las tarifas eléctricas? Isagen, una venta con un solo ofertante. O sea, imagínense esa venta de Isagen. Bueno, eso fue un podemos robo. hablar de Reficar, de 1000 cosas de Mauricio Cárdenas. Dime. Mauricio Cárdenas tiene un problema gravísimo y es que es claramente otro agente de los Estados Unidos en Colombia. Y te lo Total. puedo más o menos medio Total. sustentar acá. Mauricio Cárdenas y su amigo Mauricio Reina tienen un programa donde salieron Mauricio. hablando todo lo horrible que es el libre cambio con China, que nos van a invadir, que nos van a destruir los productos, que todo está mal. Bueno, eso llevamos 20 años pidiéndoselo a él cuando él firmó el TLC con los Estados Unidos. Le dijimos, oiga, el libre cambio nos va a joder, nos va a quebrar. ¿Qué es lo que pasa? Que Mauricio Reina tiene una cátedra en Colombia. Mauricio Reina es el periodista, ¿no? Perdón, Mauricio Cárdenas. Tiene Porque es una que Mauricio cátedra, Reina es el periodista amigo el del amigo de canal él. este súper malo que... Sí, ya sé cuál es. Pero no, el candidato, Mauricio Cárdenas, tiene una cátedra muy bien paga en Columbia University, donde está Ricardo también Ocampo, y claramente es el pago por regalar y feriar este país. O sea, ¿que trabaja a sueldo para los gringos o qué? Claro, totalmente, y lo digo acá con claridad. O sea, Mauricio Cárdenas sí es un buen economista como cualquier otro, pero más es que no hay otro macroeconomista en Estados Unidos para dictar en la Universidad de Columbia, donde enseña Stiglitz, donde enseñan, bueno, grandes nombres de la economía, y allá con una cátedra asegurada. Por eso se lanza la presidencia y no termina, o sea, hasta que lo saquemos con pocos votos, porque ese es su pago por feriar este país y por las cosas que tú acabas de decir. ¿Quién compró esa ajeno? Fue Brookfield con una subasta de uno. Una subasta de uno que sabes qué nos pasó ahorita. Una licitación de uno. Una licitación de uno que cuando Petro quiso cambiar los precios de la energía, Brookfield nos iba a demandar y con razón legal, porque en el TLC que firmó Santos y Cárdenas, básicamente decía que nosotros no podemos cambiar una ley que afecte los negocios de las empresas extranjeras que inviertan acá. Ese fue el regalo que les dio Cárdenas a ellos. Y por eso yo insisto, sin prueba alguna, por supuesto, pero con la condición de que ese es el pago de él por las labores que hace como gobernante en el país. Eso que acabas de decir tú, de que un colombiano, ministro, diga que no se pueden afectar los intereses de una empresa gringa, eso es una ley en Estados Unidos que rige a rajatabla, en la que se considera parte de la seguridad nacional los intereses comerciales de los Estados Unidos. Cualquier cosa que tú digas o hagas en contra de una empresa norteamericana, eso está dentro del sistema y la legislación de seguridad de Estados Unidos. Tú te puedes ir contra una empresa norteamericana y terminar siendo catalogado como terrorista simplemente porque dijiste que sus productos eran malos, porque no sé qué tal, y vas a ser perseguido, juzgado y de todo desde ese punto de vista. O sea, esa doctrina que defiende Mauricio Cárdenas es la doctrina más yanqui que hay. Tan yanqui como que a las empresas en Estados Unidos las declararon personas, así como lo oyen, con los derechos de las personas. ¿Saben para qué? Para que como tienen libre albedrío como las personas, entonces ellos destapan, abren los topes de financiación de las campañas de los políticos hasta donde les da la gana, porque es una cosa que hacen pues por libre albedrío. Así que Mauricio Cárdenas, proyinque total. Bueno, dejemos a Mauricio Cárdenas ahí aparcado porque le vamos a dar duro en muchos programas, pero la gran consulta por Colombia, que se llaman esos 9, que yo llamo la consulta al genocidio, tiene más gente. Está otros que dijeron que lo que sucede en Palestina no es un genocidio. David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Esas 7 personas dicen que lo que ha sucedido en Palestina no
es un genocidio. De esa consulta solo 2 tuvieron la decencia de decir que sí era un genocidio, que fueron Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. Los otros 7 me parecen despreciables. Si tú eres capaz de negar un genocidio que está viendo el planeta entero en sus celulares desde hace 2 años, imagínate cómo vas a afrontar los problemas del país. Por eso todos estos desgraciados se merecen tener menos del 1%, porque la gente ya no come cuento. Y me alegro muchísimo que la gente que está aquí en la audiencia se dé cuenta de que de pronto el trabajo que hacemos aquí todos en este canal y en otros tantos de hormiguitas cobra sentido cuando aparece esta gente con esas intenciones de voto tan bajas. Gente que tiene millonadas, que defiende imperios y que niega genocidios. Ahí lo dejo. A mí esta consulta le tengo pavor, y ya te digo por qué, al señor Pinzón y al señor Luna, porque son el mismo fenómeno que fue Uribe, y es tomar a alguien básicamente desconocido, llevarlo hasta el poder, pero que los gringos saben que tienen un pasado tan turbio que en el momento en que ellos se distancien un poquito de los intereses de Estados Unidos, saben que terminan encanadados. Todos en el 98, perdón, en el 2001, 2002 escuchamos a Pedro Juan Moreno acusar a Uribe. Él fue el que en La Otra Verdad, en la revista, pero Juan Moreno era la mano derecha de Uribe, sí. Él era el mentor de Uribe. Total. Y él fue el que escribió La Otra Verdad, y ahí nos decía: miren a Estados Unidos, que sabe que Uribe es el número 82, miren que en Estados Unidos saben que la familia Uribe tenía relaciones con Pablo Escobar. Todo eso es la forma como en Estados Unidos le dice: yo lo llevo a la presidencia, pero en el día que usted se me esquive un segundo, usted se viene para acá encanado. Y por eso Uribe no fue pro-estadounidense, Uribe fue un trabajador de Estados Unidos acá en Colombia. O sea, eso era él. Pues es la forma que estamos viendo con la trama de Epstein, de tener a la gente chantajeada, ¿no? Chantajeada. Conozco tus secretos, conozco tus crímenes, conozco tus cosas, tus aberraciones, entonces tú eres mío. Fíjate que voy a decir una cosa que a mí me parece dolorosa. Me ha costado mucho asimilarlo. Noam Chomsky, hermano. Noam Chomsky para mí ha sido un ídolo toda la vida. Yo hasta llegué a cartearme con él. Yo le mandé un libro que escribí sobre África. Él me contestó, porque él contestaba siempre. Pues es un tipo de los que ha sido siempre los activistas antiguerra de Estados Unidos. Pues yo tantos años en esto también, pues entonces mi ídolo, y me leí todos sus libros y tal. Hermano, era amigo de Epstein y la mujer, y vamos para la isla, y no digo que estuviese haciendo aberraciones ni nada, pero Epstein consiguió coger a este viejo bobo, meterlo entre sus amistades. Oye, ¿cuándo vienes por aquí? Porque él sabe perfectamente hasta dónde chantajear y a quién chantajear. Epstein se llevó a Noam Chomsky en el avión, lo llevó, lo paseó, lo trajo, ahí están los emails, están lo suficiente para... Yo que nunca tuve necesidad de chantajearlo. Noam Chomsky en este momento, no sé cuántos años tiene, 90, no se ha muerto todavía. Pero hermano, este man cogía e intentaba chantajear a todo el mundo. A Bill Gates, por ejemplo, le mandaba correos electrónicos al principio. Por ejemplo, le preguntaba: oiga, hermano, ¿y usted cómo haría para deshacerse de todos los pobres del mundo? Intentando como que contestara lo que fuese para comprometerlo, aunque se fuera con un email. Luego ya se lo lleva para la isla y todo eso. Pero esa gente vive del chantaje. Y no solamente el Mossad, la CIA. Entonces, muchos de los políticos colombianos que ustedes dicen: oigan, están atrapados. Porque está tan yanqui, están atrapados en redes o de extorsión o de que les ofrecen puestos. Venga para el Banco Mundial, hermano, véngase para la OEA, véngase para la ONU. Todo eso es gringo, todo eso es manejado por los gringos. Entonces, toda esta gente que tú estás mencionando, pues a mí me gustaría saber realmente cuáles son sus verdaderos intereses y relaciones. Carrasquilla, Ocampo, una cantidad de gente que ha hecho sus estudios en Harvard, en Yale, en Columbia, no sé qué más es. Ay, qué bueno, qué chévere. Sí, pero ha entrado luego en organismos gringos. No sabemos cuál es el grado de compromiso, de interés o las cosas que tienen por detrás. Lo que sí nos parece muy curioso es que gente como Carrasquilla, tú y yo hemos trabajado mucho y duro contra este desgraciado, sí, haga luego cosas en las que le roban el agua a la gente, le roban los recursos de la gente, le cascan a la gente, son clasistas, son miserables. La gente más educada del país y los mejores sitios de Estados Unidos viene a seguir creando desigualdad en Colombia. Entonces, acuérdate cuando luchamos contra los bonos del agua, por ejemplo, con el caso de Carrasquilla. ¿Cómo ves tú esa élite colombiana tan educada, hermano, en Estados Unidos, que luego viene aquí a robar como si fueran unos miserables cuatreros? Bueno, y como tú sabes, Pinzón y Luna tienen problemas fuertes del narcotráfico rodeándolos. Entonces, si ellos llegaran a ganar, pues sería repetir la historia de Uribe con ellos. Total, no, esa gente no va a quedar ni puede quedar.
No puede Bueno, quedar. y posición 3, la tercera consulta, Frente por la Vida. ¡Juepucha! Frente por la Vida, la consulta de Roy Barreras, hermano. Ese es el parche de Roy Barreras. Ahí tenemos al señor Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Marta Viviana Bernal y el indígena Daniel Quintero. Aquí el único que conocemos es al indígena Daniel Quintero. Además, ¿tú conoces alguno de los otros? No, 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 la verdad nadie lo no. conoce. Pero No, ahí no. el tipo metió un parche ahí para hacer como una consulta, para simular una consulta. Exacto. Ahí está. Vamos a ver cómo Está. les va, gente, porque ese tarjetón no pensamos ni olerlo. De acuerdo. Bueno, Andrés, nos vamos a lanzar. Yo no sé, ya llevamos 55 minutos y yo no sé si tú tienes ahora algún compromiso, alguna vaina, pero si no terminamos el tema hoy, le prometemos gente que lo rematamos en otro programa. Pero queremos contarles quiénes son los dueños del mundo. Totalmente. Yo creo que esa es la mejor expresión que puedes decir y es la más acertada, porque esos son ellos, honestamente, al día de hoy. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. Digamos que desde el capitalismo ha venido evolucionando, ¿no? Primero fueron las grandes empresas, luego fueron los grandes bancos y ahora son los grandes fondos de inversión o de activos de gestión de riesgo. Estas empresas, BlackRock, Vanguard que tú mencionas, State Street y Fidelity, son las 4 grandes y son las dueñas literalmente del mundo hoy, ¿sí? Son fondos de inversión que básicamente lo que hace la gente es que, digámoslo así, desde inversionistas como tú o yo, Pablo, o hasta grandes inversionistas como el Fondo Soberano del Petróleo Noruego, le dan la plata a ellos y ellos la invierten por el mundo, ¿no? Esta es la teoría, dan un rendimiento y pagan a sus ciudadanos. El padre de todos esos es BlackRock, pero digámoslo aquí de una vez, BlackRock, Vanguard y State Street son básicamente la misma empresa, no son 3 empresas. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque el principal socio accionista de Vanguard es BlackRock y el primer gran accionista de BlackRock es Vanguard. Entonces de ahí para adelante estamos hablando de la misma empresa. Pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Cuéntala. Y es que hay unos que cotizan en bolsa y otros que no. Entonces, el que no cotiza en bolsa no tiene por qué decir quiénes son sus accionistas. Exactamente. Hágame el hijo de madre favor, la mafia tan berraca. Y entre esos 3 están, hermanos, los que administran los activos de la mayor parte de las empresas del mundo. Del mundo entero. Eso es así. Entonces, BlackRock, que es como el padre de todos ellos, el papá de todos ellos, era una empresa relativamente pequeña. Cuando en el 99 hace su salida a bolsa, no genera ningún nombre ni nada. Era una empresa más. En esa época estábamos en la época de los grandes bancos. El capitalismo financiero del mundo era de los bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, bueno, todos los que todos conocemos. Pero ¿qué pasó con esos bancos, Pablo? Pues se fueron para el carajo en el 2008, con la crisis del 2008, del 2007, con la hipoteca subprime, y eso cambió el capitalismo por completo. Eso es una crisis que han querido pasar por desapercibida, pero su impacto es demasiado grande y demasiado profundo. Entonces, esa crisis tuvo una característica muy interesante, y es que los bancos fueron rescatados por el Estado, cosa que supuestamente no se puede hacer, ¿no? Supuestamente los neoliberales dicen que el Estado no debe meterse en la economía, no debe ayudar a nadie, pero ahí salieron corriendo la Fed a comprar las inversiones malas que ellos habían hecho. Si ellos se quebraron por unas inversiones malas, no vamos a profundizar en eso, y la Fed salió a comprarlas. Yo les compro eso. Pero oye, la razón tan miserable es que son demasiado grandes para caer. No, eso es mentira, eso es la excusa que ellos sacaron, pudieron haberse caído y no pasaba nada. Pero cuando la Fed, perdón, que es como lo hemos visto, tenemos programas contigo, el Banco Central dice, voy a comprar esos activos tóxicos, porque así se llamaban, para rescatarlos, lo hace a través de una empresa. Y esa empresa es BlackRock. Entonces, BlackRock se convierte en el agente fiduciario del rescate de los bancos en Estados Unidos. Y ahí su tamaño crece, porque básicamente lo que pasa ahí es que BlackRock se vuelve el gran contratista de la Fed. Y aquí viene el primer gran punto de ellos. Son ricos y poderosos porque, muy parecido a lo que pasa en Colombia, no es porque sean buenos empresarios, no es porque sean visionarios, no es porque sean genios, es porque cooptaron el Estado y cooptaron la Fed, ¿sí?
digámoslo así claramente, BlackRock maneja la impresión monetaria de la Fed. ¿Tú imaginas la plata que eso es? Entonces, de ahí empiezan su crecimiento exponencial y Larry Fink, que es su CEO, dice, oiga, aquí es donde yo voy a hacer plata. En las crisis, yo voy a salir como el agente de ellos y por eso en el 2006 pega su primera crecida y en el 2012 y 2015 pega su tercera crecida con la crisis que tú viviste allá en Europa y la tercera crisis es la del COVID, la del 2020, o sea, la crisis financiera por el COVID, es la tercera gran crecida de él. BlackRock. Bueno, a mí tengo que decirte que yo llevo en crisis desde que llegué a España hace 30 años. Oh, bueno. Entonces, aquí viene la historia interesante. ¿Qué hace BlackRock en sí? Tú le das la plata a BlackRock y él la mete en un sistema que se llama Aladdin. Y ese es un megacomputador, ¿sí? Que te dice dónde invertir, básicamente, pero de manera cruda. Es decir, ahora a BlackRock no le importa el bienestar de la gente, no le importa los daños ambientales, no le importa nada de eso. Le importa lo que es la rentabilidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque como BlackRock es tan grande, maneja el ahorro del mundo, básicamente, ¿sí? Porque una de las cosas que pasó en el 2008, Pablo, es que digamos que tú fueras uno de esos magnates millonarios que tenía tu cuenta en Bank of America, o la tenías en el Citibank, o la tenías en Goldman Sachs, y dice, esta gente cogió mi plata y jugó con ella de esa manera, yo no la voy a dar más. Entonces sacas tu plata ahí, los grandes ahorros del mundo los sacaron de los bancos y los metieron en estos agentes, en BlackRock, en State Street, en Vanguard, porque yo con esta gente no voy más. Entonces no solo manejaron el recurso público, sino que la riqueza privada se fue para allá. Y por eso hoy los bancos no son los grandes actores de la economía mundial, sino son estos. Yo te doy un ejemplo. ¿Quiénes fueron los grandes patrocinadores de Obama? Goldman Sachs, JP Morgan, todos ellos. ¿Quiénes fueron los grandes patrocinadores de la última campaña? BlackRock, Blackstone. BlackRock con Biden, Blackstone con Trump. Y por eso ellos son hoy los que mandan en el mundo. Entonces, tú le das la plata a ellos y ellos meten la plata en Aladdin. Aladdin funciona de una manera muy interesante y es que se maneja según índices, no maneja según acciones. Es decir, ellos no invierten en acciones, sino invierten en un conjunto de acciones, ¿sí? Nosotros, ¿por qué nos interesa este tema? Eso es lo que se llaman los fondos indexados y los ETFs. Los fondos indexados, los ETFs, exactamente. Index Fund y ETFs, totalmente. Pero traigamos este tema a Colombia, porque aquí viene el tema duro, ¿sí? ¿Por qué ese tema a nosotros nos interesa? Porque si el gobierno Petro, por ejemplo, me hace caso y deja de pagar la deuda, ¿sí? O Petro, tiene un no pagues, Petro, no pagues. Gente, Petro, no pagues, Petro, no pagues. Es una deuda odiosa, no la pagues. Exacto. Voy a llegar allá, pero digamos que Petro ha sido muy juicioso con eso. ¿Qué pasa si Petro llegara a hacer lo que yo propongo y demás, que yo creo que es mejor para el país y luego lo defiende? Que Aladdin le dice a todos los agentes inversionistas del mundo no inviertan en Colombia. Inmediatamente. Nos cascan. Entonces, o sea, toda la política económica de todos los países del mundo hoy son obedientes básicamente a Aladdin. Si tú no haces caso a los criterios de Aladdin, Aladdin dice no inviertan. Y si ellos no invierten, nadie invierte. ¿Sí? Wow. Entonces hay una dependencia de esos sectores absolutamente espeluznante. Y lo que nosotros proponemos es salgamos de esa esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué digo salgamos de esa esclavitud? Porque nos volvemos dependientes de la deuda. Pero para que la deuda nos llegue, tenemos que destruir la economía, tenemos que hacer todo lo que ellos digan, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacerles casos para que nos presten más deuda que nos hace más dependientes. Ese es el círculo vicioso en el que nos tienen. Por eso teníamos una deuda en el 98 y hoy tenemos una deuda exponencial. Entonces, BlackRock no solo maneja los recursos del mundo, sino que le dice a los países cómo deben comportarse. ¿Cómo será el poder que tienen, hermano, para que una empresa le diga a los países y a grupos de países lo que tienen que hacer y cómo comportarse, ¿no? Te doy dos ejemplos que te interesan, mi amigo. BlackRock, ¿te acuerdas que hace unos años en Francia se levantó los parisienses, bueno, en general los franceses, por la reforma de las pensiones, que Macron le iba a elevar 2 años? Bueno, ¿quién crees que dijo que llegó con esa idea?
BlackRock, literalmente. BlackRock fue asesor de Macron y le dijeron, oiga, necesitamos lo siguiente. Básicamente lo que le proponemos a usted y lo que usted tiene que hacer, porque si no nos hace caso, yo lo hundo, es meta el ahorro de las pensiones de los franceses en BlackRock. O sea, nosotros se la manejamos. Pero auméntesela a 2 años, porque nosotros no queremos devolver a la plata tan rápido. Queremos manejarla un poquito más. Macron, siendo un buen obediente del capital, dijo que sí, y eso sacó como loco a la gente a las ciudades, y tengo entendido que eso no se pudo llevar a cabo. Te digo esto ¿por qué? Porque lo que BlackRock hace con Aladdin es asesorar a los gobiernos de todo el mundo. Ha asesorado al gobierno de Estados Unidos, ha asesorado al gobierno de Francia, ha asesorado al gobierno de España, donde la familia Botín metió a BlackRock por todos lados y la convirtió en la dueña de la banca española. ¿Qué pasa, Pablo, si tú y yo, que somos billonarios, vamos y queremos montar un banco? Yo digo, bueno, Pablo, montemos un banco, el banco palabras mayores, montemos. Es que es más rentable montar un banco que robar uno, ¿no? Toda la vida. Entonces decimos, bueno, montémoslo. Acá en Colombia, pues nos toca ir al Ministerio de Hacienda, pedir permiso, demostrar que nos den la licencia a la superintendencia bancaria. No es fácil, es muy complicado que uno pueda abrir un banco. BlackRock dijo, pues yo no necesito hacer eso. Lo que yo necesito es comprar los bancos. Entonces, las acciones de Santander, las acciones de Caixa, es que se dice, Caixa, las acciones de BBVA, las compra y es dueño de la banca española. Literalmente el dueño de la banca española es BlackRock. Entonces, ¿cómo vas a sacar una reforma de la banca si no puedes? Porque BlackRock dije, pues me llevo mi plata. Entonces, oye, pero nos pegamos un salto que también nos faltó contar una cosa. Échale. Es que BlackRock tiene pues acciones de múltiples empresas. Entre otras cosas porque estos tipos lo que hacen no solamente están comprando, vendiendo acciones todo el tiempo, lo que hacen es comprar acciones de muchas empresas y las mantienen por mucho tiempo. Es una estrategia que se llama inversión pasiva. Entonces, una de las ventajas es que al no vender muchas acciones de golpe, ellos evitan tener un impacto grande en el mercado. Las empresas confían en ellos, son ser empresas grandes y estables, entonces terminan teniendo porcentajes que uno dice, uy, ¿qué porcentaje? Un poquito, tiene aquí, tiene 5% de Telefónica, tiene 5% de Indra, sí, pero 5% y el siguiente que tiene 3%, entonces es el que más tiene, es el que más manda y tiene así de todas. Entonces esta gente tiene un poder increíble porque tiene una red increíble en múltiples empresas y en un momento dado puede hacer presión no solamente sobre los grupos de empresas, sino sobre los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en la guerra, en empresas de armamento, luego en la reconstrucción, luego en la empresa de alimentación, luego en las empresas aéreas, o sea, en todos los niveles, en los pisos, en los fondos buitres, en todas estas negocios y empresas que usted se pueda imaginar, está BlackRock de una manera u otra. Si no está BlackRock, pues lo que hemos dicho, está State Street o está Vanguard, como son los mismos accionistas, pero al final uno dice, ¿y quiénes son los dueños de esa vaina? Ah, Andrés, ¿quiénes son los dueños de esa vaina? Si resulta que hay una de esas que no cotiza en bolsa y ahí están los dueños parapetados, ocultos, y nosotros nos quedamos sin saber quiénes son los dueños del mundo, Andrés. Sí, literalmente. Sabemos quién es Larry Fink, sabemos quién es Steve Schwarzman, que son los CEO de las empresas y tienen acciones ahí. De hecho, Larry Fink trabajaba en Blackstone y salió de ahí a montar BlackRock por hacer lo que tú decías, que es la inversión de propiedad común, que es uno de los elementos más importantes que ellos tienen. Ya hablamos de la inversión pasiva y activa. La inversión de propiedad común es exactamente lo que tú dices y es un peligro para la humanidad. La inversión de la propiedad pasiva es lo que dices. Yo compro Coca-Cola, pero también compro Pepsi y también compro otra gaseosa que sea. Y como tal, yo manejo el mercado, manipulo el mercado, porque yo tengo puesto en las 3 juntas directivas de las empresas. Ahora, si eso fuera Coca-Cola, vaya y venga, pero es que son Pfizer los que son dueños de Bayer, son dueños de aerolíneas, son dueños de empresas vitales para la sociedad y son capaces de hacer acuerdos de mercado monopólicos, oligopólicos, que van en contra, evidentemente, de cada uno de los ciudadanos, buscando mecanismos para explotarnos más allá. Yo te doy un ejemplo. Como dueño, BlackRock tiene como objetivo controlar el agua. Ya lo dijo Larry Fink, lo dijo desde el 2020, yo quiero controlar el agua, privatizarla, que tenga un costo para todo el mundo. Y su CEO de Nestlé, que es de BlackRock, salió también en televisión diciendo eso, que el agua es un derecho, es una exageración, eso es radical, eso en quién le cabe en la cabeza. A Argentina, mira este, y tú me dices si estoy loco, si estoy conspiranoico o tengo razón. Cuando hicieron el contrato con Argentina, con Pfizer, le pidieron a Alberto, el presidente pasado, Alberto González, bueno, no recuerdo el nombre ahora,
Le dijeron, nosotros le vendemos la medicina a ustedes, con rapidez y todo lo que usted quiera, pero en garantía nos tienen que dar básicamente la Patagonia. Y Alberto le dijo, no, pues no, ¿cómo le ocurre? Está loco, yo no voy a hacer eso. Luego pusieron a su títere, que es el señor Milei, y le hicieron sacar una ley. Si la Patagonia es propiedad argentina, eso no se podía vender. Pero la ley dice ahora, si se enciende la Patagonia, sí se puede vender. Y a la semana se incendió la Patagonia. Ay, hijo de madre. ¿Quién crees que va a comprar la Patagonia ahora? No, pues el sionismo. ¿Y por qué la van a comprar? Porque ahí está el agua. Entonces, desde ese punto de vista, esas inversiones de propiedad común, que son cooptar el mercado, es lo más peligroso que ellos tienen y lo más peligroso que hacen. Porque si sumas a eso, lo que contábamos antes, que es que manejan los recursos de la Fed, pues pueden invertir en todo. Por ejemplo, el caso más claro, el caso más ejemplo fue la guerra de Ucrania. Estados Unidos, el Robert Kennedy, que era un candidato interesante antes de volverse secretario de salud de Trump, dijo, BlackRock lo que está haciendo con la guerra de Ucrania es una operación de lavado de activos. Y es, Estados Unidos dijo, toda la plata de la recuperación, toda la plata de Ucrania que nosotros vamos a poner, la va a manejar directamente BlackRock. Él es el que ejecuta. ¿Y dónde crees que va a poner la plata? Pues en las empresas de ellos, ni toches que fueran. Entonces, ¿quién va a hacer la construcción directa? Pues BlackRock, las empresas de BlackRock, las constructoras de BlackRock. Y sobre todo, lo que iban detrás, los cereales de Ucrania, el mercado de alimentos, que lo maneja su empresa Nestlé. Entonces, esa capacidad de manejar el ahorro del mundo y de manejar el dinero público del lugar de impresión más grande, que es la Fed, es lo que lo ha hecho realmente un monstruo dentro de la economía de hoy, que es absolutamente atemorizante cuando empezamos a ver los tentáculos del alcance que ellos tienen. Esto nos va a tocar alargar esto en un programa próximo. Vamos a seguir hablando de todo esto, gente, porque aquí vamos en los espacios con Andrés, vamos a hablar de inteligencia artificial, de economía, de historia de la economía, de los dueños del mundo, de la élite del 1%, de su relación de ese 1% con nuestro Colombia sufrido, cómo todo esto afecta a nuestros campesinos, etcétera. Pero todo esto que les estamos contando nos toca en el alma a los colombianos. Nuestras empresas, nosotros estamos en manos de BlackRock también. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que esto pasa solamente en Estados Unidos? No. Somos en este momento sujetos a un gobierno mundial de una élite que no sabemos ni quiénes son, que han manejado el poder con el mayor de los detalles para terminar siendo dueños literalmente de prácticamente todo lo que se mueve, todo lo que existe, los recursos naturales, su fondo de pensiones, la comida que usted compra, y la forma de hacerlo ha sido tejer esta red en base a los lobbies políticos, en base a las influencias de los países de unos sobre otros, y empresas como BlackRock han conseguido crear una trama en la cual ellos le dicen no solo a las empresas, sino a los países lo que tienen que hacer. Cuando este man Larry Fink va al Foro Mundial de Davos y todo eso, hermano, la gente se le persigna, ¿no? El tipo pasa por ahí como Dios y a ver qué dice y tal, porque este man es el administrador de activos del planeta. Claro. Mira, te doy un ejemplo de manipulación de mercado bien interesante. Como en el 2010, más o menos, en esa época los bancos seguían siendo los reyes. Jimmy Dimon, que es el CEO eterno de JP Morgan, dijo, oiga, pues en vez de estar peleando con el Bitcoin, que es una estafa, pues más bien me meto yo y estafo a la gente. Entonces dijo él en televisión públicamente, no, yo creo que después de criticarlo mucho tiempo, dijo, no, el Bitcoin es una barraquera, el Bitcoin es lo mejor que hay, el Bitcoin es mejor que todo, tenemos que meternos allá. Claro, él ya había comprado y lo que estaba haciendo era elevando el precio y llevó su primera gran escalada que fue de $2,000 a $20,000. Y hay mucha gente que se hizo millonaria, luego apostaron en corte y se cancelaron las opciones y se hizo mucha plata. 5 o 6 años después, quien hizo eso fue Larry Fink, que salió con el famoso titular, el Bitcoin lo vamos a llevar a $700,000. Entonces, evidentemente, todo el mundo empezó a comprar como loco y tuvo la escalada que tuvo, que superó hasta los $100 y pico mil. Cuando ya liquidaron, pues empezaron a salir y empezó a bajar. Ese es el poder que esta gente tiene, de mover todo un mercado, de coger un activo absolutamente inútil,
porque solo sirve para especular y para lavar dinero. Esa es la verdad, me perdona la gente Sí. que es amante del Bitcoin, pero para eso es lo que sirve. Cogerlo inexistentemente con un precio mínimo y llevarlo a cifras estratosféricas. Eso que he registrado, eso está ahí, Larry Fink lo dijo, están los titulares. Bueno, Esa es la capacidad que tienen. Imagínate lo que son capaces de hacer con todo. qué miedo, hermano, qué miedo. A mí me da muchísimo miedo todo eso porque por ejemplo, después de las crisis financieras, como hemos visto en el planeta, después de que millones de personas, yo lo he visto, pues sobre todo en África, pues porque claro, a usted aquí le suben los precios de las cosas y usted de pronto alcanza a seguir comprando comida, a seguir teniendo un techo, pero es que para millones de personas es la diferencia entre comer y no comer. Eso pasó en África. Las grandes reservas de alimentos del mundo después de las crisis financieras se las acapararon estos desgraciados y rescataron a los bancos, los gobiernos, en lugar de rescatar a las personas o a los empresarios. A ustedes les dieron mucha ayuda, por ejemplo, durante la pandemia. Digan ustedes, por ejemplo, ¿qué ayuda han recibido real de verdad para sacar adelante sus negocios? Países con desigualdad tan grande como Colombia, por ejemplo, en los que la gente tendría que estar siendo súper subvencionada, súper ayudada, súper motivada y tal. Fíjense lo que ha pasado en todos los gobiernos de derecha de Colombia. Aumenta la desigualdad, aumenta la desigualdad, aumenta la desigualdad. Y en este gobierno que tenemos, dice, no, vamos a darle a los viejitos 230.000 pesitos para una pensión que por lo que tenían 80.000 se están muriendo de hambre. No, 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 no. Estos desgraciados que se ganan 52 millones de pesos, que por cierto están impugnando ya el recorte que les metieron de los 17 millones, ya lo están impugnando para ganarse otra vez lo mismo, ¿no? Y ahí hay mucha gente de izquierda otra vez ya, queremos ganarnos esa plata. Esa gente miserable que hemos escogido como legisladores en Colombia quiere mantener esa desigualdad, porque entre otras cosas, mantener esa desigualdad es la forma en que ellos mantengan sus privilegios, sigan haciendo los lobbies, sigan sirviéndole a las empresas, pues básicamente como manejan BlackRock al planeta y a las demás empresas. Nosotros repetimos esa injusticia, nosotros vivimos en nuestras propias carnes lo mismo, la explotación de un ser humano por otro. Andrés, yo creo que este tema de la economía, yo desde que te encontré a ti, hermano, he aprendido y he entendido tantas cosas que espero que la gente que nos siga, pues, se suscriba, te siga y vamos a pedirles que nos vayan diciendo qué temas les gustaría que fuéramos tratando en el programa, ¿te parece? No, Pablo, es mutuo. Además, yo fui el que te encontré a ti, porque yo fui el que te busqué para los bonos de agua. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué se me ocurre? Vamos a poner ese programa un día y hacemos la videoreacción aquí del programa. Porque es como vernos nosotros mismos hace 5 años, ¿no? Fue una maravilla. Realmente fue una maravilla. Ahí le cascamos a Carrasquilla, pero dure, para que gane. Y Carrasquilla, ¿qué está haciendo Carrasquilla ahora, hermano? No tengo ni idea. Desde que lo echaron al Banco de la República, no sé. Honestamente, no sé. Debe estar en un puestazo internacional el berraco. Obvio. Debe estar allá montando a caballo de paso fino en cota. Alguna vaina, porque a mí no me digan que ese man está pasando hambre. No, por supuesto. No, si el profe Restrepo de economía que defiende a Chiquita Brands, a la United Fruit Company, es profesor de economía y es un lambón ahí en la Javeriana, y sigue ahí. Un tipo que dice que la United Fruit Company, la Chiquita Brands, él le estuvo lavando la imagen a una empresa que financiaba paramilitarismo en Colombia, ganando millonadas con eso, y él sigue siendo profesor titular de economía de la Universidad Javeriana. Esas son las vainas que no pueden pasar. ¿Te acuerdas que en esa época decíamos, no, ese Carrasquilla decía que él no se hizo rico con los bonos agua, solo hizo 8.000 millones de pesos? No, tenaz. Bueno, hermano, pues vamos a dejar por aquí hoy 1 hora 18 minutos, súper bien, súper chévere. Vamos a hacer los programas que nos vayan pidiendo las personas. Vamos a estar hablando de economía, de historia, de inteligencia artificial y de todo lo que se nos ocurra, pero sobre todo queremos conectar nuestro planeta Colombia con lo que es realmente el manejo globalista, la codicia empresarial absolutamente carnívora que hay a nivel internacional, que tiene en nuestro país unos vasallitos que le sirven perfecto y que no pertenecen a la izquierda colombiana, pertenecen a la derecha y a la extrema derecha. Pablo, por darte un dato, si tú adquieres un seguro de vida en Colombia, en una empresa que se llama MedLife, que es de las grandes que hay en Colombia, el ahorro de ellos lo invierten en BlackRock. ¿Ah, sí? Qué maravilla, ¿no? Bueno, ahí está. Un buen ejemplo de esto. Lo que tú siempre has dicho, Pablo, que no son cosas que están allá, que pasan allá, son cosas que nos conectan a nosotros. Pero es que como nos han enseñado a pensar como colonia,
Nosotros somos muy parroquianos, nosotros somos todo aislados, nosotros como vemos, como admiramos a Estados Unidos, nos vemos todo para arriba, ¿no? Y a los españoles, aquí le abrimos la puerta a todo el mundo, españoles, americanos, todo el mundo, Va uno a España y no, ni siquiera le homologan el título de médico. Yo estuve 4 años para homologar mi título de médico, hay unos problemas los berracos, o sea, y aquí les homologan los títulos automáticamente, todo así. Vivimos arrodillados y por eso es que vemos a la gente más grande. No, pues pongámonos de pie, mirémoslos de frente y entonces los vamos a ver del mismo tamaño. Eso es lo que propone Iván Cepeda. Iván es el man. Bueno, mi hermano, ¿algún llamado a la acción antes de que nos vayamos o qué? Sí, yo creo que, ¿cómo fue que tú dijiste? Ese tarjetón ni lo miramos, ¿sí? Sí. ¿Sí? No lo aceptamos, Ni lo miramos, no lo miramos. El tarjetón ni lo miramos, porque mirar ese tarjetón, oler ese tarjetón, es darle fuelle al mayor lagarto que tiene el Parque Jurásico colombiano, que se llama Roy Barreras. Yo creo que por primera vez te voy a proponer que hagamos un programa y es que miremos el legado económico del presidente Petro, que a mí me parece su gran baluarte, su gran herramienta, o sea, su gran herencia de defender, y lo que está haciendo Roy es destruirlo. Roy es el del fracking. Roy no puede llegar, independiente de lo que yo piense de él, ¿sí? Si Iván Cepeda dijera mañana que va a volver al fracking, yo no voto por él. O sea, volver al fracking, volver al petróleo como centro de la economía es el peor crimen, y eso es lo que quiere hacer. Pero hermano, es que Roy no quiere llegar. Es que Roy no quiere llegar. Eso es la cosa que yo creo que nosotros tenemos que entender todo. ¿Cuál es la jugada? Roy sabe que no tiene votos. Nadie va a votar por Roy. No. Él sabe que no puede llegar. Pero lo que él está haciendo es hacer un río revuelto precisamente para coger toda la fuerza posible para luego seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Lo que siempre es colocar gente en ministerio, pedir puestos, influencia, contratos, no sé qué. Eso es lo que sabe hacer ese man. Y ese tipo de política miserable es lo que tiene 18 millones de personas en la pobreza en Colombia. Por eso Roy no puede llegar. Seamos idealistas, porque si no soñamos entonces, hermano. Sí, total. Yo creo que el gobierno Petro nos enseñó que tenemos que llegar solos. Porque saben, a llegar con ellos es llegar a medio gobernar o a que nos traicione. Y eso qué gracia tiene. Es lo mismo, hermano. Es más de lo mismo. Es más, si Roy termina ocupando algún alto cargo en tal, tumba a Iván Cepeda. Tumba a Iván Cepeda. Totalmente. Bueno, ya es hora de que pensemos en llegar solos. Pablo, muchísimas gracias por el programa. Lleguemos solos y no mal acompañados. Exactamente. En eso me anoto ahí. Entonces, esta retorno lo miremos. Como dices Un abrazote, gente. Muchísimas gracias. Suscríbanse, sigan a Andrés. Y el próximo programa, los logros del gobierno Petro y por qué en nada de eso cuadra el señor Roy Barreras. Un abrazote. Y acuérdense quién es el man. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República.